Bueno, estamos de regreso al bloque que a lo mejor la gente va a odiar, pero es que bueno, ¿qué estás dispuesta y qué estás dispuesto a hacer para preservar el planeta? Según el panel de expertos en cambio climático, el de Naciones Unidas, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Naciones Unidas, en unas décadas la inseguridad alimentaria y la escasez de alimentos se van a convertir en una dolorosa realidad para la mayor parte de todo el mundo. ¿Comer menos carne y no generar basura ni desperdiciar comida te parece demasiado? ¿Cambiarías tus hábitos alimenticios? Veamos el contexto. La Tierra enfrenta un alto riesgo de sequía, incendios forestales y descongelación de las capas polares debido al calentamiento global. Para evitar que la tierra productiva se convierta en desierto y los fenómenos meteorológicos extremos pongan en riesgo el sistema alimenticio, es necesario implementar cambios en el consumo de alimentos y la explotación de las tierras. Hace un año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático recomendó mantener el límite máximo del calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Hace unas semanas, señaló que para lograrlo es necesario reducir el consumo de carne y optar por una dieta con alto contenido en cereales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y hortalizas. El grupo recomienda retomar prácticas agrícolas, ganaderas y silvícolas de las poblaciones indígenas tradicionales y que los gobiernos dicten políticas con el fin de cambiar el uso forestal y agrícola del suelo. En el informe se advierte que el 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se generan con la producción de alimentos. Los expertos señalan que la crianza de ganado requiere grandes cantidades de agua y tierra y provoca potentes emisiones de gases de efecto invernadero. Y otro 23% proviene de la agricultura, la deforestación y los incendios forestales. El informe recomienda reemplazar los monocultivos como la soja o el maíz, que requieren una gran superficie de tierra, por cultivos variados que son menos vulnerables a las condiciones climáticas extremas. Otra señala que se debe evitar el desperdicio de alimentos. Entre un 25 y un 30% de la comida que se produce en el planeta cada año se pierde, lo que genera entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Otras recomendaciones son proteger el bosque primario natural, pero también las sabanas y pastizales que actúan como grandes sumideros de carbono y permiten que el ganado paste sin tener que talar árboles. Los expertos advierten que debido a que 2/3 de la tierra libre de hielo está afectada por la actividad humana, si no se toman algunas de estas medidas, no podrá enfrentarse la crisis climática. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. La verdad es que, híjole, no sé ni cómo empezar con esto, pero en los años que llevo haciendo activismo en favor de los derechos humanos de las personas LGBT, en contra de la guerra del narcotráfico, para tratar de detener la llegada de ministros contratistas a la Suprema Corte de Justicia y otras cosas, nunca había recibido tanto odio en la vida en las redes sociales como cuando dije que iba a intentar ser vegano. Yo no como carne desde el año 2000, pero todavía comía pescado. Y cada vez que pongo información nutrimental o dietas veganas en redes sociales o que invito a la gente a dejar carne, me llueve el odio. Me llueve el odio de mucha gente que me dice, pero ¿por qué no mejor criticas al gobierno por el que votaste para que detenga el Tren Maya? En lugar de estar diciendo que dejemos nuestra carne, nuestros tacos al pastor, ¿por qué no mejor dejas de usar plásticos? Tus zapatos son de piel, ¿por qué no mejor dejas de subirte a los aviones que tanto te gusta viajar y cosas así, ¿no? ¿Qué le contestarían ustedes a la gente que dice este tipo de cosas? Tú, Sofía, que trataste un año también de ser vegana, sí. Eres pescatariana. Ahora sí. ¿Por qué deberíamos de cambiar nuestro consumo alimentario? Bueno, pues por una razón fundamental, ¿no? Porque hay un vínculo muy claro entre el consumo de carne y lo que nos está pasando a nivel global. O sea, el hecho de que nosotros tengamos huracanes tipo 5, tormentas de nieve, qué sé yo, fenómenos meteorológicos extremos, tiene una relación con lo que nosotros hacemos todos los días. Y una de las decisiones que hacemos es qué comemos, ¿no? Así como cuando nos transportamos, prendemos el auto, nos vamos en transporte público, que genera emisiones, el comer carne genera emisiones. No nosotros por comer, pero indirectamente, porque en algún lado la vaca, ¿no?, que desafortunadamente se mató para que alguien más la comiera, ¿sí?, emitió durante toda su vida útil gases de efecto invernadero por su digestión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que nos regresa al primer tema, es muy seguramente esa vaca tuvo que pastar en un bosque que tuvo que ser talado con antelación, ¿no?, a que llegara la vaca, y eso generó emisiones. Entonces, de las dos formas es como... El primer tema del incendio de los Amazonas, ¿no? Exactamente. Entonces, no, además de generar toda la deforestación, la degradación de los suelos, ¿no?, que disminuye los nutrientes de la tierra, tienes estas dos formas indirectas en las que causas gases de efecto invernadero. Si quieres una tercera, entonces pensemos en toda la carne que nos comemos que viene
de Brasil, de Argentina, de Sonora, si nos la comemos acá. Entonces, esas emisiones que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera sí son de manera indirecta, pero nosotros somos los demandantes de ese producto, ¿sí? Entonces, yo ¿qué le diría a tu público? Hay una campaña ahorita que está muy fuerte de Meatless Monday, ¿no? En español es no comas carne los lunes. No cambiemos nuestras dietas tan drásticamente. Empecemos con un día. No, porque los mexicanos además comen carne 3 veces al día. En la mañana, ¿no? Los taquitos, en la tarde un filete y en la noche otros huevo taquitos. Con jamón. ¿No? Entonces, disminuyamos nuestro consumo de carne. No se trata de ser tan radicales y decir, hoy dejo de comer carne para siempre. No hay que tener, además por tener una dieta equilibrada, ¿no? Todo está vinculado al tema de salud, claro, ¿no? El tema obesidad de infantil. la obesidad, claro. O sea, ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo lo estamos comiendo? Tenemos que mezclar los alimentos para ingerir la proteína que nuestro cuerpo necesita. Reducción del desperdicio es otra muy importante, ¿no? ¿Cuánta cantidad no desperdiciamos todos los días? En función de lo que sea, ¿no? Eso también genera gases de efecto invernadero, ¿no? Y consumir productos locales. Esa es una de las mejores sugerencias que se puede hacer en los mercados localitos, ¿no? De en un cada radio de barrio. 10 kilómetros, dicen algo así. Claro, 20, algo así. ayudamos a los productores locales, ¿no? O comida orgánica, porque también los fertilizantes de los alimentos, ¿no? Antes de que lleguen Pero a es nuestra carísimo, dicen. Eso es para fifís, de Polanco me ponen. y cosas así. No, de hecho, están los precios llegando a un símil y además es muy sano. Es muy sano. No queremos reducir nuestra esperanza de vida en 20 años. Juan Pablo, ¿tú sigues comiendo carne? Sí, yo sí, y bueno, tampoco me voy a flagelar yo mismo como disculpa con los vegetarianos. No. O sea, yo creo que, como había dicho Pablo y decíamos también antes de entrar al aire, esto en realidad tiene un punto de sostenibilidad que desafortunadamente se ha arruinado por cómo es el sistema económico y productivo, ¿no? Pero la cambio, la soya puede ser muy insostenible si también es producida masivamente como lo es actualmente. De hecho, el problema en la Amazonía y en toda Sudamérica, incluyendo Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina tiene un problema gravísimo, es la producción de soya. Una vez entrevistando a un exministro de Agricultura de Argentina, me decía, es que bueno, también es así porque así está la economía, tú no le pedirías a algún país árabe que deje de explotar su petróleo, ¿por qué me pides a mí que deje de explotar mi soya, ¿no? Y bueno, eso es en este sentido de derecho económico, pero luego pasando, bueno, aquí quiero hacer una pausa nada más para celebrar que el IPCC, que no es solamente decir Naciones Unidas, es decir, el mayor consenso científico a nivel global. O sea, participan científicos de más de 40 nacionalidades. En cada reporte son como 90 expertos de área y de verdad que todo el mundo. Y de hecho el de tierra y cambio climático por primera vez cumplió con el hito de ser en su mayoría producido por científicos del sur global, de países en desarrollo. Y es que es lo que yo celebro. Por primera vez estamos vinculando cambio climático con lo que pasa en el suelo, porque este tema estaba monopolizado por la energía, ¿no? O sea, llegas a Alemania y te dicen cómo bajar las emisiones de tu aire acondicionado y luego tú les dices, oigan, pero en mi país ni siquiera se usa aire acondicionado, tal vez, ¿no? En América Latina el tema relevante es la agricultura y de hecho el problema que tuvimos aquí en abril, mayo, cuando también era la época de desmonte y rosa tumba y quema, nos llevó a este problema de contaminación en la Ciudad de México por lo mismo, ¿no? Porque sigue siendo una región agrícola. Entonces, es bueno que se haya puesto esto en la mesa, pero vamos a complejizar más sobre este asunto. Y sobre la parte de que si es caro y si es fifí y si es burgués de la Condesa, yo diría que los zapatistas comen perfectamente orgánico y tal vez hasta vegano, porque tienen su dieta de la milpa y porque precisamente es un tema económico y de soberanía. Y si quieren pescado lo bajan a pescar, pero es una lógica de alimentación totalmente distinta a la que tenemos y obviamente no son del Green Corner o fifís de Polanco, ¿no? Esto es un asunto que se puede cumplir a muchos niveles. ¿Y por qué no mejor le demandamos a López Obrador que además deje de poner fotografías comiéndose cadáveres de animales, que las sube a cada rato, que mejor vuelva a poner las subastas energéticas, que no haga el Tren Maya, etcétera, etcétera? O sea, obviamente son las dos cosas, ¿no? Claro, sí. O sea, a mí me parece que nuestro mundo se ha construido de una manera muy inequitativa, ¿no? O sea, se ha construido a base de desigualdad. Creo que mucho parte de la manera en que se produce y de la lógica en la que se comercializa, ¿no? Porque, pues vamos a pensar, o sea, en los países pobres en realidad la carne es un lujo,
¿no? Pero en los países del norte la carne se sobreoferta, ¿no? Y mucha de la carne se acaba tirando. Entonces, sí, definitivamente yo creo que es muy importante empezar a cambiar hábitos alimenticios, pero también es muy importante anclar esto a la lógica de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, ¿dónde está viniendo esa oferta? ¿De dónde se está generando? Creo que es mucho de lo que hablábamos un poco hace rato, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante y sobre todo ahora cuando el cambio climático está agudizando esa inequidad, ¿no? Los científicos también ya hablan de un apartheid climático. O sea, la gente que tiene acceso no solamente a la comida, ¿no? Al agua, al aire limpio, a una tierra segura, pues va a poder seguir viviendo normalmente, ¿no? Y la gran mayoría en este planeta va a empezar a sufrir todas las catástrofes y todas las implicaciones que tiene el cambio climático, ¿no? Creo que este es el foco que nos tiene que importar y justo bien anclado a la manera en que consumimos y en la manera en que se produce. Porque como bien decía Juan, ¿no? O sea, definitivamente la carne y la producción de la carne es algo muy importante, pero bajo esta lógica productiva también lo es la agricultura y, por ejemplo, nuestro país. Las dos causas de emisiones de gas de efecto invernadero más importante es el sector transporte y la producción eléctrica, ¿no? Entonces, vivimos en un país sumamente inequitativo, donde hay una élite que tiene derecho a contaminar, que tiene derecho a moverse rápido, que tiene derecho a despilfarrar energéticamente, ¿no? Y donde la gran mayoría pues tiene que sufrir las consecuencias de un país contaminado, de un país sin acceso, ¿no? Porque en nuestro país tenemos grandes problemas para acceder a lo que tú me digas, ¿no? O sea, al transporte público mismo. Y eso genera problemas que al final se acaban pagando democráticamente. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y a cambiar también ese chip de cómo consumimos. A mí todavía cada vez que voy a ver a mis papás, mi mamá todavía me hace un pollo con mole. Y yo, mamá, tengo 19 años sin comer pollo, pero mi mamá es como, es pollito. Y como, no como pollo, pero bueno, Hatsiri. Pues mira, yo creo que tu pregunta de qué podemos hacer, yo creo que todo suma, ¿no? Porque tampoco vas a satanizar a la gente que a lo mejor, y como decía, ¿no? Vivimos en un país tan heterogéneo y con más de 120 millones de habitantes y con 50 millones de pobreza extrema, ¿no? Entonces, el satanizar a una persona por el solo hecho de que está comiendo carne creo que no es sano, no abona y no nos ayuda a mitigar y a construir y a aclarecer todo este problema en el que estamos inmersos todo el planeta, ¿no? Entonces, sí nos podrán criticar que si comemos carne, que si no comemos carne, que si el popote. Yo creo que todo es benéfico, pero de nada te sirve que si me dices, yo no como carne, pero me subo un avión 10 veces al año, ¿no? Y no mitigo emisiones. Entonces, uso mi coche todo el día. mi coche todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahora que decías esto de los ataques, ¿no? Yo siempre recuerdo perfecto cuando tuvimos esta crisis ambiental, se hace el triple hoy no circula, ¿no? Entonces la gente estaba enfurecida. Enfurecida. O sea, enfurecida porque no podían utilizar su coche, es propiedad privada y me están limitando mi derecho de tránsito y demás, ¿no? Entonces, pero ahí está la otra parte del problema, ¿no? Entonces no estás enterado de lo que está originando este problema de contaminación, 1. 2, los problemas de salud que estamos enfrentando a nivel nacional y a nivel estatal aquí en la Ciudad de México, ¿no? Las partículas que están matando a millones de gentes al año. Y dicen, ¿no? Por ejemplo, es que yo quiero mucho a mis hijos y estoy cuidando el planeta por mis hijos, pero no me bajo de mi coche, ¿no? Entonces, es un todo, o sea, es un sumar y es, bueno, pues yo uso transporte público diario, yo no como carne, yo no uso el popote, eso es todo, pero además yo creo que los ciudadanos y los habitantes de este planeta en general tenemos una arma muy poderosa y ese es el voto. Entonces, yo sí los invito que a través del voto y a través de que todos los ciudadanos se involucren en las políticas públicas, pueden hacer una diferencia. Porque comentábamos Bolsonaro, a lo mejor la política de la Cuarta T y demás, no hay sorpresas. Estas políticas ya las habían mencionado cuando ellos eran candidatos. Si no se enteraron y si la gente está sorprendida ahorita, es porque en verdad no pusieron atención a lo que decían. De acuerdo. La política ambiental no era una prioridad en los candidatos, ¿no? Entonces, la gente en las próximas elecciones, ¿no? Cambio de Congreso, las intermedias, ahí tienes el poder de tu voto. Sí. Elige y exígele a tus gobernantes que cambien la política económica, social y ambiental de este país, ¿no? A mí me da mucho gusto ver a las generaciones más jóvenes cada vez siendo mucho más conscientes de estos temas, cada vez cambiando sus hábitos de consumo, incluso alimentario, hablando más y exigiendo una política medioambiental.
Y por ello les propongo que vengan, déjenme ver si el próximo viernes, porque el próximo domingo va a ser ya, de 2 domingos es el primer informe de gobierno ya de este gobierno, el de López Obrador. ¿Por qué no evaluamos la política medioambiental para que no digan que nada más hablamos de hacerte vegetariano o vegano y no demandamos nada del gobierno de México? No, evidentemente, hagámoslo. Déjenme ver si este viernes o el que sigue, pero está la mesa abierta para que sigamos hablando de estos temas. Gracias a los 4. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que nos